Uno de los primeros animales a los que aprendemos a temer es a los perros. Sus fuertes ladridos, como hostiles gritos expulsadores, amedrentaban nuestros infantiles corazones cuando éramos pequeños. Y sobre todo cuando, gruñendo, mostraban sus feroces colmillos amenazando con mordernos. Y cuanto más si iban detrás de nosotros persiguiéndonos. Pero cuando nuestros padres veían este temor que desarrollábamos para con los perros, nuestros padres nos enseñaron que no debíamos temerlos así, que debíamos ser precavidos, ¿sí? Pero que no debiéramos temerles de esa manera, pues estos animales por lo general estaban amarrados, estaban detrás de la cárcel, detrás del cancel, y eran demasiado pequeños en algunos casos para que pudieran causarnos algún daño, así que nos decían que no debíamos temerlos. Y es ese mismo cuidado, hermanos, e incluso es ese mismo mensaje el que nuestro Señor Jesucristo nos da luego de que nos ha advertido de que seríamos perseguidos por causa de su nombre. ¿Se acuerdan? Acompáñenme a Mateo capítulo 10, versículo 26 en adelante, y vamos a ver con la ayuda del Señor en esta oportunidad el temor del hombre. Mateo capítulo 10, versículo 26 nos dice la palabra del Señor. Recuerden ustedes que en los versículos anteriores nos ha estado diciendo en el 22, por ejemplo, que seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. En el 23 nos dice que nos perseguirán y que huyamos a otra ciudad. El 24 nos dice que el discípulo no es más que su maestro, y que en el 25 nos dice que si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y dice el 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hasta allí. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho ya que seremos aborrecidos de todos, que sufriremos persecución, y que si a Él le han llamado Belzebú, a nosotros nos irá peor. Esto es una realidad, como vimos, a la que nosotros tenemos que, válgame la expresión, hacernos la idea. Pero que tampoco debemos nosotros tomar una actitud temerosa, que no debemos, al saber estas cosas, tomar una actitud miedosa, como para que entonces nosotros pensemos en echarnos para atrás, como se dice coloquialmente. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no los temáis, en verdad Él quería decir eso. Sí nos dijo que todas estas personas actuarían contra nosotros, que nos llevarían ante los tribunales y que algunos incluso buscarían matarnos, pero el Señor nos dice, no los teman. Y sepan que cuando el Señor dijo, no los teman, en realidad Él quería decir, no los teman. Es decir, no eran solo palabras de aliento para nuestras almas angustiadas y temerosas,
ni eran solo sofismos tranquilizantes para conseguir que nos calmáramos, sino que Él de verdad nos estaba enseñando que no les tengamos miedo, que nuestros corazones no deben sobrecogerse de angustia a causa de las amenazas del hombre, hermanos. El Señor no quería decirnos, ay, cálmense, no se preocupen, no pasa nada, pero acá Él como pensando y sabiendo, pobrecitos de ellos. No, ¿sí me explico, hermanos? No, el Señor es completamente veraz y sincero y dice, no deben temerlos. Nuestro Señor quiere entonces que nosotros, en primer lugar, no temamos las amenazas del hombre, y quiere que confiemos en su providencia, en el control total que Él tiene de las circunstancias, y en que, según nos dice el verso, no hay injusticia o abuso que podamos sufrir por su causa, que Él no lo sepa o lo controle, por más en secreto que lo hagan los hombres, y que aún todas esas cosas llegarían a ser sacadas a la luz, pues dice, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. El Señor sabía, hermanos, que nosotros íbamos a tal vez a ser tentados, a sentirnos amedrentados, no solo de saber que el hombre en general estaría en contra de los creyentes, que nos aborrecería y que buscaría nuestro mal, sino que también al estar experimentándolo o al sentir la hostilidad del ataque o la persecución del mundo, nosotros no nos amedrentáramos, sino que confiáramos en la providencia del Señor. Por eso nos dice, ustedes no se preocupen por eso, al contrario, ustedes hablen con libertad y prediquen a los cuatro vientos y no se callen, no teman a los hombres, no teman su castigo, no teman sus represalias. Dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. No se sientan amedrentados, dice el Señor, porque los hombres los van a tomar en secreto y los van a llevar y los van a matar, y nadie se enteró, ni nadie se dio cuenta, y nadie hizo justicia, porque en primer lugar habrá justicia ciertamente, pero el Señor nos dice que no temamos. Con la prudencia y la sabiduría celestial, nos dice que debemos persistir en la profesión de nuestra fe a otros con nuestras palabras, que debemos persistir en la profesión de la verdadera religión a los demás con nuestra conducta honesta, justa y santa, sin temor a las represalias. Eso es lo que nos está tratando de decir cuando nos dice, lo que os digo en las tinieblas, decidlo a la luz, no les dé miedo. No teman ustedes hablar a otros del Evangelio y sufrir represalias por ello. No teman ustedes vivir vidas honestas, justas y santas y recibir represalias del hombre por ello. Porque nuestro Señor sabe que podemos ser como esos niños temerosos que al oír los ladridos del perro tememos, o al mirar los dientes de ese animal tememos. El Señor sabe que el hombre pues puede y suele ser hostil y suele amedrentar a sus semejantes para imponerse sobre los demás, y por ello nos refiere las palabras del verso 28 y nos dice, no temáis, están allí, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es claro que nuestro Señor nos conoce mejor que nosotros mismos, hermanos. Él sabe la tendencia de nuestros débiles corazones a quitar la mira de las cosas celestiales y eternas para ponerla en las cosas terrenales y temporales. Sabe, hermanos, que nuestro corazón, cuando las olas se levantan, empieza a temblar. Y entonces deja de poner su mirada en el cielo para empezar a mirar a los hombres. Él sabía que tendríamos temor en el objeto equivocado. Sabía que al sentirnos amedrentados íbamos a colocar nuestro temor en el objeto equivocado, en el hombre. Él sabía que íbamos a tender más a temer al hombre que a Dios. Él sabía que el temor del hombre sería un efectivo neutralizante para nuestro valor en la profesión y sostenimiento de nuestra fe. Porque cuando ustedes temen al hombre, entonces eso los neutraliza para profesar su fe. ¿Sí están aquí? Escúchenme, por favor. El Señor sabía que si ustedes le temen al hombre, ustedes entonces no iban a poder profesar su fe ni sostener su fe delante de otros. Dios nos mandó temerlo solamente a Él, pues dice el verso: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que, hermanos, el temor nuestro debe estar puesto en Dios y no en el hombre. Pero el Señor sabía que cuando el perro empezara a ladrar, íbamos nosotros a quitar nuestro temor de Dios para ponerlo en el hombre. ¿Me explico? Nos íbamos a sentir, hermanos, movidos a ya no temer más a Dios, sino temer ahora al hombre. ¿Y qué hay de malo con eso? Bueno, hay dos problemas fundamentales en el temor del hombre. En primer lugar, que el temor del hombre quita nuestro temor de donde debe estar. El temor del hombre, comenzar a temer al hombre, hermanos, quita nuestro temor de donde debe estar. Y eso, ¿qué tiene de malo? Bueno, pues así como no se puede servir a dos señores, tampoco se puede temer a dos señores. Ustedes no pueden temer a Dios y temer al hombre al mismo tiempo y al mismo nivel. De hecho, la afirmación anterior, hermanos, es la implicación necesaria de la solicitud de Dios mismo cuando dice en Malaquías 1:6: si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, Dios es el Señor y es a Él al que se debe temor. Ya nos dijo también desde la antigüedad: al Señor tu Dios adorarás o temerás y a Él solo servirás. Pues hermanos, este es el texto que nuestro Señor Jesucristo esgrimió a Satanás cuando Satanás le tentó para que le adorara. Al Señor tu Dios temerás. Y hermanos, o tememos a Dios o tememos al hombre.
aunque lo intenten, no se puede temer a ambos. O tememos a Dios o tememos al hombre. El hombre, dice el Señor, no les puede hacer nada sin mi consentimiento y providencia. Así que, dice el Señor, si van a temer a alguien, que sea al que tiene potestad sobre ustedes. Eso es lo que nos está diciendo. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temen más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No es acaso, hermanos, que en los empleos o en los centros académicos se teme y se respeta al de mayor rango? Si el jefe dio una instrucción, pero llega el gerente de toda la planta y dice, háganle así, ¿a quién se le va a temer y a quién se le va a hacer caso? Al de mayor autoridad, ¿no es así? Al que puede y tiene mayor facultad sobre nosotros. Así está diciendo el Señor. ¿Por qué ustedes, cuando empiezan a sentir que el hombre los amedrenta, los amenaza, ustedes dejan de temerme a mí para temerle al hombre? ¿No es acaso que cuando el dueño de la empresa para la que usted trabaje les dice, haz esto, no importa lo que te diga tu jefe, yo te mando que hagas esta labor? Y si luego llega a su jefe y les dice, te voy a correr si lo haces, ¿cuántos de ustedes lo dejan de hacer? ¿Sí me siguieron? No lo dejan de hacer porque el más importante me mandó a hacerlo. ¿Me explico? Así el Señor está diciendo, ¿por qué ustedes temen a los que pueden causarles daño físico antes que a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? En ese sentido, dice el ministro puritano David Clarkson, convertimos en nuestro Dios aquello a lo que más tememos, porque el temor es un acto de adoración. Ciertamente el que teme, adora lo que teme, cuando lo que teme es trascendente. Las Escrituras definen a menudo la adoración total a Dios con esta sola palabra, temor. Porque en Deuteronomio 6:13 leímos que dijo el Señor, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y cuando nuestro Señor Jesucristo cita este pasaje, Él no dice temerás, dice adorarás. ¿Se fijan? Lo que nos enseña que el temor y la adoración, hermanos, son prácticas similares. El temor es un acto de adoración. Y ciertamente el que teme, adora lo que teme. Así que, hermanos, cuando nosotros tememos más al hombre, lo que nos puede hacer el hombre, que Dios, nosotros estamos idolatrando. Estamos pecando de idolatría cuando quitamos a Dios de su trono de adoración. Eso es de temor reverente y ponemos a alguien más en su lugar. Cuando usted le teme más a lo que le puede hacer alguien, escúchenme por favor, ustedes están temiendo y adorando más a esa persona que a Dios. Ustedes están temiendo al hombre y a la vez están adorando al hombre. El hombre sin Dios es un gran idólatra porque vive presentando su adoración a todo ser y objeto.
incluyéndose a sí mismo. Pero sí, el hombre sin Dios adora y sirve más a su patrón que a Dios. El hombre sin Dios adora y sirve más a sus maestros que a Dios. El hombre sin Dios adora y sirve más a su cónyuge incrédulo que a Dios. El hombre sin Dios adora y sirve más al gobierno y a las autoridades que a Dios. El hombre sin Dios adora y sirve más al hombre que a Dios. ¿Y cómo hace eso? Cuando obedece al hombre por miedo, por temor a las represalias, por temor a lo que sea, y por ello desobedece a Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿no estamos entonces actuando como incrédulos o incluso como ateos cuando tememos más las represalias del hombre que a Dios? Porque, fíjense, ¿por qué es adoración? Porque hay un momento en el que los gritos de mi jefe se convierten entonces en mi Dios, en mi Señor, en el que me manda, y que no importa si tengo que desobedecer al de más arriba. ¿Sí me explico? Y en ese momento no existe más Señor que Él para mí. Y estoy actuando como un incrédulo, como un ateo. Dios no existe para mí en ese momento, solo existen los gritos del hombre, del esposo, del maestro, del gobierno, de quien sea. ¿Me están siguiendo? El segundo problema, hermanos, con el temor del hombre fundamental es que el temor del hombre nos atará y amordazará para que no podamos hacer profesión verbal y práctica de nuestra fe. El temor del hombre nos atará y nos amordazará para que no podamos hacer profesión verbal y práctica de nuestra religión. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 25. Dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Miren, hermanos, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre te atará. El temor a las represalias del hombre pondrá una mordaza sobre la boca del creyente para impedir la profesión de su fe a otros. ¿Por qué ustedes no le hablan del evangelio a su jefe? ¿Por qué no le hablan del evangelio a sus superiores? ¿O a las personas a las que temen? Porque el temor ha puesto una mordaza sobre sus bocas. ¿Se fijan? Y les impidió hablar. El temor a las represalias les puso esa mordaza. Cuando usted teme más a la burla de sus amigos que a Dios, usted no profesará su religión. Si usted teme a la burla de los hombres, usted estará amordazado para no profesar su religión y su fe. Cuando usted teme al rechazo de sus familiares, usted está temiendo al hombre.
y ese temor le estará amordazando para que no le hable del evangelio a sus familiares. Cuando usted teme al regaño de sus superiores, usted está temiendo al hombre y ese temor le estará amordazando y tapando la boca para que no profese su fe a sus superiores. Cuando usted teme al desprecio de sus semejantes, usted está temiendo al hombre. Y eso no le dejará profesar su fe a sus semejantes. Usted estará experimentando una clara mordaza en su boca para no hablar de Cristo a ellos. Hermanos, necesitamos tener un más alto concepto de Dios y del Evangelio para no seguir dando más valor al hombre que a Dios y la religión. ¿Por qué tememos más al hombre? Porque llegamos, hermanos, a estimarlo en la vida práctica más que a Dios y que al Evangelio. Por eso es idolatría. ¿Se dan cuenta? Necesitamos tener un más alto concepto de Dios que supera inmensamente cualquiera de los hombres, para que siempre con la vista puesta en ese inmensísimo Dios infinito, nosotros no nos importe lo que diga el hombre, no nos importen las burlas del hombre, no nos importe, hermanos, las represalias, el rechazo o el desprecio del hombre, sino profesemos nuestra fe. Dice el ministro puritano Richard Baxter, como quien niega a Dios en su corazón, quien no cree en Él ni le adora en su corazón, así niega a Dios por imputación con su lengua y vida, quien no profesa con su lengua y vida, así es él un ateo práctico. El que no profesa su religión a otros, dice, es un ateo práctico. En realidad no cree en Dios. En la práctica no cree en Dios. En su mente, en lo que sea, dirá que sí, pero en la práctica no cree en Dios. Cuando usted teme a la pérdida de sus bienes o ganancias por causa del hombre, usted está experimentando un eficaz lazo en sus manos y en sus pies, impidiéndole la profesión de su religión por medio de la obediencia ante ellos. Si usted teme que ese hombre puede quitarle sus bienes, entonces usted tenderá a desobedecer a Dios. Pues el temor del hombre le pondrá y le atará de manos y pies para que usted no obedezca a Dios, sino obedezca a las exigencias de ese hombre que le amenaza con quitarle sus bienes. ¿Me explico? O sus ganancias. Cuando usted teme la pérdida de su empleo, está temiendo al hombre. Y entonces no obedecerá los mandamientos de Dios en su trabajo porque teme al hombre. ¿Me explico? ¿Y fijan lo terrible, hermanos, del temor del hombre? Cuando usted teme las amenazas de su cónyuge incrédulo
usted está temiendo al hombre y eso le va a llevar a desobedecer a Dios. Porque el temor del hombre pone lazo, lo amarra, lo va a atar para que usted no obedezca la palabra de Dios. Véanlo en sus propias vidas, dense cuenta de esas cosas. Ha sido por el temor del hombre que ustedes muchas veces han desobedecido a Dios en sus trabajos, en sus casas, con los incrédulos. Cuando temen a las represalias de las autoridades civiles, ¿qué hay ahí? Temor del hombre. Y cuando tenemos temor del hombre, entonces, hermanos, el temor nos atará para que no obedezcamos a Dios. Ya habíamos mencionado esto en otras oportunidades, hermanos, que según esto, aquí en Jalisco no está permitido que se canten himnos en las iglesias. Pero cuando nosotros tememos al hombre, a lo que nos van a hacer, a que nos van a cerrar, nos van a clausurar o nos vayan a meter a la cárcel, entonces ese temor nos va a atar para que no obedezcamos a Dios. ¿Me explico? Cuando usted teme, pues experimentará ese eficaz lazo en sus manos y en sus pies que le va a impedir la profesión de su religión, el ejercicio de su religión por medio de la obediencia a Dios. Y mientras usted conserve ese temor, el temor del hombre, estará atado de pies y manos para no profesar la obediencia a las ordenanzas de Dios. ¿O piensan ustedes acaso que que la fe de aquellos 3 jóvenes hebreos consistía en la seguridad de no ser echados al horno de fuego? ¿Se acuerdan de aquel acontecimiento? Los 3 jóvenes hebreos que se les exigió que se inclinaran ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Y qué dijeron ellos? No nos inclinamos porque Dios nos va a librar, vas a ver. Ellos dijeron, sabemos que el Dios de quien somos y a quien servimos nos puede librar de tu mano y de tu horno. Él tiene el poder, pero no es en realidad una regla que me va a librar. Pues incluso dice, y si no lo hiciera, porque no está obligado a hacerlo, aún así no nos inclinaremos. Allí está la fe. Aún así obedeceré a ese Dios. Allí está la fe. ¿A quién temían ellos? Muchos de nosotros habríamos dicho, oye, pero pues qué tanto es una inclinadita, hombre, pues nomás te inclinas y ya la libraste, ya no te echan al horno. ¿No es así? Pues ¿qué tiene? Pues nomás una reverencia y ya, con eso la libras. ¿No diríamos nosotros eso? Pero ellos no temían al hombre. No temían al que puede quitarles el trabajo, no temían al que puede echarlos de la escuela, que los pueden correr, no temían a los que pueden meterlos en la cárcel, no temían a los que pueden matarlos o torturarlos, ellos temían a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Mientras usted conserve entonces el temor del hombre, usted estará atado de pies y manos para no profesar fe en la obediencia de las ordenanzas de Dios, para no profesar su religión
en la obediencia del día del Señor, por ejemplo, en la adoración de Dios, en el estudio y la meditación de la Escritura personal y familiarmente, en la oración y la acción de gracias personal y pública, así como en la aceptación y participación de los pecados de otros. Y lo hará para evitarse problemas. Si usted tiene y sigue temiendo al hombre, usted estará atado, e incluso atado para no escaparse de la aceptación y de la participación de los pecados de otros, porque van a empezar a pecar ahí entre ellos, y usted, ¿para qué? Para no meterse en problemas con ellos, para evitarse problemas con ellos. Entonces ese temor lo va a hacer participar. Nuestro natural rechazo al conflicto, a la confrontación, a la hostilidad, a las represalias y a la violencia contra nosotros, al dolor y al sufrimiento, nos será una tentación para colocar nuestro temor en el objeto equivocado, en el hombre. Sí, rechazamos el conflicto, no nos gusta la confrontación, la hostilidad, no nos gustan las represalias, la violencia contra nosotros, el dolor o el sufrimiento, pero hermanos, eso se puede convertir en una tentación para que nosotros coloquemos nuestro temor en el objeto equivocado, en el hombre. Y temiendo al hombre, busquemos siempre mejor complacer al hombre, que al cabo Dios luego me perdona. ¿Sí me explico? ¿Se imaginan si aquellos 3 jóvenes hebreos hubieran dicho, vámonos inclinando, que al cabo luego Dios nos perdona? El enemigo de nuestras almas sabe bien que aborrecemos la hostilidad, que nos asusta la violencia contra nosotros y que le tememos al dolor y al sufrimiento. Pues la realidad es que no fuimos creados para ninguna de esas cosas, hermanos. Pero Él lo sabe y procura usar estos medios para hacernos desistir de la profesión de nuestra fe verbal y práctica. Esto es, para hacernos desistir de hablar del Evangelio y para hacernos desistir de obedecer a Dios. Para que neguemos al Señor de manera práctica. Escuchen bien, el enemigo usa estas cosas para que neguemos al Señor de manera práctica. Pues miren, el verso 32 y el 33 de ahí mismo de Mateo 10 están allí, dice, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando leemos este pasaje, hermanos, por lo general solemos pensar que esto se refiere a el día en el que alguien nos tenga una pistola en la cabeza y nos diga, ¿crees en Cristo o no? Si no, te mato. Y ahí decimos, oh sí, ahí dice que el que niegue al Señor, entonces aquí y allá. Bueno, sí, ciertamente puede aplicar en un caso así, hermanos, pero ese no es el único lugar en donde se niega o se confiesa al Señor por la presión del mundo. Porque solemos pensar que esto nos es dado
para la hora en la que tengamos que sostener nuestras convicciones religiosas a costa de nuestras vidas. Pero debemos reconocer que también negamos a nuestro Señor cuando desobedecemos los mandamientos de Dios para evitarnos problemas. También negamos a nuestro Señor cuando desobedecemos los mandamientos de Dios para evitarnos problemas. Estamos negando, hermanos, la fe. Estamos negando la religión. Estamos negando al Señor. También negamos al Señor cuando, por salir de un aprieto con los hombres, escogemos quedar más bien con ellos que con Dios. Cuando escogimos quedar más bien con el hombre que con Dios, hemos negado al Señor. También negamos al Señor cuando, por salir de un aprieto con los hombres, escogemos obedecer a los hombres antes que a Dios. El hombre manda y dice, miente. Ahí está usted, en la encrucijada, en el momento en el que o confiesa al Señor delante de los hombres con su obediencia a Dios, o lo niega. No necesita tener una pistola en la cabeza o una espada en el cuello para encontrarse en esa encrucijada. También negamos al Señor cuando, por evitar conflictos con los hombres, escogemos dar más prioridad a ellos que a Dios y a la obediencia de sus mandamientos. Cuando sucumbimos al pecado para seguirles la corriente, o cuando participamos de sus pecados para que no se ofendan. Hermanos, ¿se fijan lo terrible que es el temor del hombre? ¿Hasta dónde nos arrastra y nos ata y nos arrastra el temor del hombre? Ahora, el hombre terrenal ciertamente está en posibilidades de producir daños y hasta la muerte al creyente. Pero dice el Señor, aún así, no los teman. Miren, hermano, qué tremendo es eso, porque el Señor acaba de reconocer que ciertamente nos entregarán a la muerte. Y el Señor todavía dice, no los teman. Qué impresionante es eso. Dice el Señor, no los teman porque el alcance de sus posibilidades está limitado por la providencia divina. Y el mismo Señor que dijo que seríamos aborrecidos por el mundo y aún expuestos a la muerte, es el mismo que nos expresó su tierno amor y cuidado cuando nos dijo ahí en el verso 29. Acompáñenme, miren en el verso 29, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, el Señor dice, sí, el hombre tiene posibilidades de causarles daño, pero esas posibilidades están limitadas, dice el Señor, por mi providencia.
Miren al Padre amoroso, influyéndonos confianza en su tierno cuidado. Así como cuando el padre le enseña al hijo y le dice, no le tengas miedo a ese perro que está ladrando. Déjalo que ladre. Mira, está dentro del cancel, no te puede hacer nada. Tú te puedes parar aquí, mira enfrente, y por más que estire el hocico no te alcanza. Dice el Señor, si vuestro Padre tiene control de la vida de los pajarillos, que no costaron la valiosísima sangre de Cristo el Salvador, y no permite que ninguno de ellos muera sin su voluntad, ¿cuánto más a ustedes, que son más valiosos para el Padre, dice el Señor, que esos pajarillos? Observen el agudo contraste de nuestro Señor Jesucristo sobre el valor de los pajarillos. Pues miren qué dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? La palabra que se tradujo como cuarto, hermanos, es la palabra griega asarión, que viene del latín asarium, que era una moneda de cobre romana de la menor denominación que había. Esa palabra, hermanos, era la moneda de cobre de menor denominación que había. Y dice el Señor, ¿no cuestan 2 pajarillos por una monedita chiquititita? Pues saben que así de poco importantes que pudieran ser, el Señor tiene cuidado de ellos. Vuestro Padre tiene cuidado de ellos y ninguno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. El Señor les está diciendo, ustedes no teman, porque aún si el hombre intenta hacer represalias contra ustedes, primero el Señor es fiel y puede librarnos, pero si no nos libra, aún Él está en control de todo. No vamos a morir si Él no lo ha determinado. No vamos a perder nuestro trabajo si Él no lo ha determinado. No vamos a perder nuestro dinero, ni nuestro negocio, ni nuestros bienes si Él no lo ha determinado. Estamos hablando por la fe, por el Evangelio, por la obediencia a los mandamientos de Dios. Pues dice, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y esto, hermanos, no solamente es una afirmación de la omnisciencia divina o del control soberano sobre nuestra calvicie, sino una afirmación contundente del control soberano y del plan soberano de Dios sobre nuestra vida. Sí, es una realidad que Dios conoce la cantidad de nuestros cabellos, de cada uno de nosotros. Y que Él ciertamente de manera soberana, hermanos, determina a quién se nos cae el cabello y a quién no. Sí, eso Dios lo determina, no nosotros. Bueno, tal vez a través de la genética de nuestros padres, pero Dios lo determina y no nosotros. Pero el Señor estará enseñando esto así nada más porque sí. No, hermanos, Él está diciendo, si aún los cabellos de vuestra cabeza están contados, dense cuenta de la plenitud, de la totalidad del control que Dios tiene sobre la vida de ustedes. Si Él está controlando cuántos cabellos se les cae, ¿ustedes creen que no va a controlar si mueren o no mueren? Si se meten en problemas o no se meten en problemas por causa del Evangelio. ¿Me explico? Claro que tiene control, dice el Señor. Él dice, yo lo voy a controlar, tú no te preocupes. Tú tienes que profesar la fe verbal y prácticamente. Y no te preocupes por las consecuencias. Porque si algo
tratan de hacer, nada será que no haya yo permitido que suceda. Así que, hermanos, nuestra vida le pertenece al Señor y no a nosotros. Y así que Él puede hacer con ella lo que su perfecta voluntad determine. ¿O nos pertenece a nosotros? ¿Es nuestra vida? Él puede hacer lo que Él en su perfecta voluntad determine. Si Él determinó que me muriera yo hoy, me voy a morir hoy. Si determinó que perdiera mis bienes hoy, los voy a perder. Si sabemos que Él es bueno y sabio, sabemos que ni siquiera eso será para perjuicio nuestro. Si nuestra vida le pertenece a Él, Él determinará cuándo ha de terminar con ella. Y cuando su sapientísimo designio considere que ésta sigue sirviendo a sus planes y propósitos o los haya cumplido. Porque si somos creyentes y tenemos aún vida, es porque Dios lo determinó, es porque Dios tiene un propósito y un plan, y estaremos aquí hasta que lo cumplamos en obediencia a sus mandamientos. De tal manera pues que nuestro amoroso Señor no permitirá que suframos más de lo planeado. Es lo que está diciendo. Si los pajarillos no caen a tierra sin la voluntad de Dios, eso significa que el amoroso Señor no permitirá que suframos más de lo planeado, ni muramos antes de tiempo, antes del tiempo que Él mismo determinó para nosotros. Si Él ha determinado que no moriremos, hermanos, hasta el presidente de la República puede condenarnos y nada nos va a suceder. Él no permitirá, pues, que suframos más de lo planeado ni muramos antes de lo que Él ha determinado. Y cuando lo hagamos en su voluntad, estaremos felices con su perfecta y benévola voluntad. Cuando Él haya determinado que muramos, quiera Dios que sea por su causa y no por las del mundo o por las nuestras. Que cuando Él nos llame, hermanos, a su gloriosa presencia, volaremos felices a casa al llamado de su gloriosa voz. ¿No es eso maravilloso? Esperanzador y alentador, hermanos. ¿Por qué hemos de temer entonces al hombre lo que nos pueda hacer? Si terminaremos allá. ¿Se dan cuenta que a veces estamos más preocupados por las cosas de este lado de la eternidad que de las del otro lado de la eternidad? El Señor nos conceda que podamos vivir en esta vida como peregrinos y extranjeros, que podamos vivir en tiendas como el Padre de la fe y los patriarcas, listos para ir a casa cuando seamos llamados. Oremos, hermanos, al Señor.